Pensaba cuando Marta abría la reunión y compartía el mensaje de Hele, cómo el Espíritu Santo nos va guiando, ¿no es cierto? Y creo que el Señor quiere recordarnos que no estamos solas, ¿m? Que Él sigue estando en su trono, porque pareciera ser que tantas circunstancias difíciles, raras, estos tiempos que nos han tocado vivir, a veces nos hacen bajar la mirada. Y bueno, me sorprendía que el Señor vaya guiando así el hilo de lo que tengo para compartir con ustedes. Bueno, yo titulé esto que voy a compartir con ustedes Casualidad, ¿sí? Así con un signo de pregunta, y tiene que ver con esto que les decía, ¿no? A veces vamos por la vida olvidando que Dios está en su trono, olvidando que Él es quien maneja todas las cosas. Y bueno, por eso está con signo de pregunta, ¿no? ¿Es casualidad? No, realmente sabemos que para los hijos de Dios y también para toda la humanidad, nada es casual. Si todo es en las manos de un Dios amoroso que va dirigiendo el rumbo de cada una de nuestras vidas. Y me gustaría compartirles algo chiquitito una curiosidad que tiene que ver con esto. En la India, ¿sí? En Varanasi, a orilla del río Ganges, se fabrican los saris. Los saris son unos vestidos de novia espectaculares que son de seda, muy coloridos, ¿sí? Y cada sari se realiza por un equipo que está formado por un papá y un hijo, ¿sí? El papá se sienta en una tarima con un montón de carretes de seda ahí a su alcance, y el hijo que está enfrente tiene la labor de ir pasando la lanzadera, ¿sí? Es decir, para que el telar vaya tejiendo. El hijo solo tiene que obedecer a las señas de su papá, pero el diseño está en la mente del padre, ¿sí? Y el hijo tiene que obedecer con la esperanza de algún día aprender ese oficio. Y esta ilustración tiene que ver con esto. ¿Ustedes ven bien las diapositivas? Ahí dice que somos parte de un plan perfecto, aunque a veces lo olvidamos, ¿no es cierto? Y Dios nos va transformando a través de los eventos de nuestra vida. Y esto que viene ahora tiene que ver con esta curiosidad que yo les traía. Y dice así, dice, si un tejedor común y corriente puede tomar los carretes de hilos multicolores y crear una prenda para que alguien luzca más hermosa, ¿no será posible que el gran tejedor tenga en mente un diseño para ti? Uno que te adorne mientras él usa tu vida de acuerdo a su propósito, usando todos los hilos a su alcance. No estamos en este lugar ni en este momento de la historia por accidente. Somos parte de algo mucho más elevado de lo que a simple vista vemos, ¿sí? Realmente hemos tenido tiempos muy turbulentos, ¿sí? Ya llevamos más de un año de pandemia, parece que todo está abriéndose, algunos dicen que no hay que relajarse tanto, pero la realidad es que de un tiempo a esta parte estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Y algo de eso vamos a compartir. Vamos a compartir acerca de situaciones o de una situación, de decisiones y de un plan, y por último, de la esperanza, ¿sí? ¿Por qué devino en esto el mensaje? Porque cuando recibí la invitación, bueno, recordamos que es el mes de las madres. Entonces decía yo, bueno, el mes de las madres, el mes de las madres, pero Dios me decía, habla de la esperanza, ¿sí? Van varios mensajes que Dios me muestra que el mensaje para este tiempo es el mensaje de la esperanza. Entonces, bueno, daban vuelta los temas en mi cabeza, empecé a escribir un mensaje que después no era lo que el Señor quería, y bueno, a mí Dios me habla mucho de noche, ¿no? Uno dice, no duerme, pero bueno, a veces se arman los mensajes en mi cabeza durante la noche y cuando me despierto ahí están. Y bueno, espero que realmente con esto que voy a compartir podamos suplir estas dos cosas de las que Dios nos quiere hablar. Hablarnos acerca de las mamás y de la maternidad
y también acerca de la esperanza. ¿Sí? Bueno, situación. Sin duda, como venimos diciendo y escuchando, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos extraños, ¿no? ¿Quién iba a pensar, no es cierto, a fines del 2019 que nos íbamos a enfrentar con tantas cosas nuevas, ¿no? Que íbamos a aprender tantas palabras nuevas, ¿sí? Pandemia, aislamiento, COVID, bueno, tantas cosas que eran ajenas a nuestra realidad y que hemos ido aprendiendo, ¿sí? Antes incluso de la pandemia ya el clima estaba medio enrarecido en la sociedad. ¿Se acuerdan temas como el aborto, la ideología de género? ¿Sí? Empezamos ahí a ver tambalear nuestros valores, ¿no es cierto? Empezaron a criticarnos en alguna medida, a juzgarnos de intolerantes, ¿sí? A tildarnos también de discriminar. Bueno, empezamos a ver que el mundo realmente está tomando un rumbo complicado, podríamos decir, una situación difícil. Luego de todo esto vino el aislamiento, ¿sí? También algo nuevo, difícil. Al principio creíamos que eran vacaciones, ¿no? Al principio estábamos medio contentos todos. Qué lindas, ¿no? Vacaciones. Todos cocinando, hasta las que nunca habían agarrado una sartén, se animaron a hacer algún plato. Pero bueno, después ya esto se empezó a tornar tedioso y el aislamiento trajo aparejados también innumerables conflictos, ¿sí? Conflictos familiares, divorcios, incluso en el ámbito cristiano, porque bueno, nos resultó muy difícil la convivencia, ¿sí? Nos resultó difícil contar y expresar lo que estaba ocurriendo en nuestro interior con esta situación tan difícil. Así es que bueno, y ahora empezamos a ver otras consecuencias de la pandemia y del aislamiento, que son angustia, desánimo, incertidumbre, ¿sí? Hablábamos hace un ratito de lo que está costando volver a la presencialidad, ¿no es cierto? Porque nos quedamos así como aplastados, ¿no? No nos podemos sacar las pantuflas, ¿sí? Y uno escucha por ahí, la verdad es que estoy cansada y no sé de qué, no tengo ganas de nada, estoy desanimada, ¿sí? Realmente pareciera ser que estos son tiempos difíciles. Y estoy segura de que si cada una de ustedes pudiera contar alguna experiencia, tendría algo para contar de lo que ocurrió o de lo que está ocurriendo en este tiempo en su vida. Así que bueno, pero pensando en el tema que vamos a compartir, vamos a hacer un viajecito en el tiempo y vamos a hablar de otra sociedad que también tenía innumerables problemas, ¿sí? Si miraron ahí la fotito, capaz que ya algunas se van imaginando de quién y de qué vamos a hablar, ¿sí? Les dije que el primer punto era hablar de una situación, ¿sí? Bueno, era hablar de una situación, pero no. Bueno, no encuentro el cursor y no, parece que no avanza la... Ahí está. Bueno, la situación. No sé si ustedes lo ven bien porque yo entre que veo la pantalla y todas las cositas no estoy viendo muy bien. Uy, esperen. Somos parte de un plan perfecto. Estábamos acá. Y vamos a reproducir. Ahí estamos. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 1, podemos leer, ¿sí? En Éxodo 1, que dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento Pitón y Ramesés. Pero luego, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio.
al cual obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, conservar la vida. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Bueno, si estamos en una sociedad convulsionada, miren cómo estaba el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto, ¿sí? Recordemos que antes de este suceso, bastante tiempo antes, eran tiempos de bonanza, como pasa en nuestra vida. A lo mejor el 2019 era un buen tiempo. Ahí también el pueblo de Israel tenía el favor del faraón de turno, porque estaba José. Ustedes pueden leer toda la historia y todo marchaba bien, pero resulta que José se murió, pasaron los años, se olvidó toda aquella situación y esta era la situación actual que ellos vivían, ¿sí? Molestias, cargas, opresión, servidumbre, amargura, muerte, ¿sí? Los hijos de los bebés que nacían en el pueblo de Israel, cautivo en Egipto, estaban condenados a muerte, ¿sí? Realmente un panorama aterrador, ¿sí? Sin embargo, ahí en medio de toda esta situación tan fea, una mamá da a luz un hijo y decide esconderlo, ¿sí? Ella, contra la orden del faraón, decide esconder a su bebé, ¿sí? Y lo tuvo ahí escondido, vamos a ver eso un poquito más adelante. Así es que, bueno, no solamente nuestra sociedad es una sociedad difícil, también lo era en ese momento la sociedad en la que vivía el pueblo de Israel, ¿sí? Con todas estas cosas que acabamos de leer. Así es que vamos a ver. Dijimos que veíamos una situación, las decisiones y un plan. Esta mamá tomó la decisión que yo les decía de cuidar, de guardar a su hijo, pero imagínense, guardar un bebé durante 3 meses, llegó un momento en que ya no lo podía esconder más, ¿sí? No había manera de mantener callado al bebé Moisés. Entonces, bueno, ella no tuvo más remedio que pensar un plan. Y esto es muy importante, porque nuestra fe tiene que ir acompañada de planes, ¿sí? A veces decimos, estoy orando por tal cosa, ¿sí? Recién orábamos, pedíamos motivos, estoy orando por tal cosa, estoy orando porque necesito un trabajo, y estoy orando, pero también necesitamos tener un plan y tener acción, ¿sí? Sin duda, la mamá de Moisés, Jocabed, que lo sabemos por otros pasajes de la Biblia su nombre, había clamado a su Dios, al Dios de Israel, pero también ella pensó un plan, y lo leemos ahí en Éxodo 2. Se los voy a contar para no tomarnos el tiempo de leer todos los versículos, ustedes después lo pueden leer. Cuando ella ya no lo pudo esconder más, bueno, como yo les decía, ella tuvo una idea que seguramente Dios la habrá puesto en su corazón. Decidió poner a su bebé en una canastita, ¿sí? Ahí dice un carrizal, una arquilla de junco, ¿sí? Tejidito. Imagínense como si fuera un canasto de pan. Ella armó una canastita, le puso brea, seguramente las que somos mamás pensamos habrá puesto una sabanita ahí, ¿no es cierto? No creo que lo haya puesto ahí nomás, lo habrá envuelto muy bien, y fue y lo puso en la orilla del río. ¿Sí? Ahí terminaba su labor. No, seguramente Jocabed planificó, seguramente ella ensayó el plan, tuvo en cuenta el horario en donde iba a poner a su bebé en el agua, lo ensayó también con su hija María, un plan que acompañaba a la fe que ella tenía en Dios. Puso al bebé ahí en el río, cerca de unos juncos, seguramente para que el río no se llevara la canastita, y dejó a su hija, la hermana del bebé, espiando. La princesa se fue a bañar, vio algo que se movía, y mandó a una de sus doncellas a buscarlo,
y cuando vio que era un bebé se conmovió mucho cuando lo vio, y dijo, de los niños de los hebreos es este. Una forma de averiguar quién es. Así que ahí fue su hermana, seguramente llevando a cabo el plan que tenía con su mamá, y le dijo a la princesa si quería que le buscara una nodriza. Y así fue que Moisés volvió a los brazos de su mamá. Y esto es algo muy importante. Anda, no queremos que nos vean aquí. No podemos dejar que esos dientes apilados se queden aquí. No, no, no. Ustedes escuchan como Hay un yo, micrófono abierto, sí. Claro. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, entonces les contaba que la princesa encontró al bebé, María, que estaba ahí espiando, le ofreció rápidamente a alguien que lo cuide, que por supuesto iba a ser su propia mamá. ¿Qué aprendemos de esto así rapidito para pensar en nosotras como mamás? Que tenemos que proteger y cuidar a nuestros hijos, ¿sí? Hoy estamos viviendo una sociedad muy turbulenta, una sociedad tremenda. Recién hablábamos de aborto, de ideología de género. Hoy los chicos llegan de las escuelas con cosas que realmente tenemos que contrarrestar nosotras con una enseñanza bíblica, ¿sí? Y creo que hoy más que nunca es necesaria, en la medida de lo posible, la presencia de una mamá en la casa, ¿sí? Hoy hay hogares que necesitan que una mamá salga a trabajar, pero también hay otros hogares donde podríamos prescindir de algunas cosas y darles a nuestros hijos, bueno, mis hijos ya son grandes, pero darles a los chicos este tiempo tan importante. Esto es muy importante, este pasaje, porque Moisés ahí tendría unos 3 meses, pero Dios permite que vuelva a los brazos de su mamá, ¿sí? Y todo lo que su mamá le enseñó nunca se borró de la mente de Moisés. No sabemos muy bien, podrían haber sido 3 años, algunos dicen 5, la Biblia habla de la época del destete, pero bueno, estos primeros años en la vida de un niño son fundamentales, son clave, y nadie puede borrar lo que un niño aprende en este tiempo. Por eso es tan importante que las mamás, en la medida de lo posible, sean quienes estén disponibles para poder enseñarle a los hijos, especialmente la palabra de Dios, ¿sí? Especialmente llevarlos a los pies del Señor. Esto es muy importante. Y sin duda que Jocabed, la mamá de Moisés, aprovechó, pero a full este tiempo que tuvo con su hijo, porque sabía que era poco tiempo. Y miren qué importantes fueron estos años, que estos pocos años que Moisés estuvo con su mamá, no pudieron ser borrados con todos los años que pasó en la corte del faraón. Moisés estudió probablemente, como dicen algunos, en el Harvard de Egipto, ¿sí? El faraón no tenía hijos varones, así que sin duda Moisés fue preparado para ser el sucesor del faraón. Entonces la educación que él tuvo fue impresionante, pero además fue un cambio total en la cultura que él había aprendido en el hogar de sus padres. ¿Sí? Fue un cambio rotundo. Y así nuestros hijos, cuando salen del calor de nuestro hogar, ¿sí? A los 3 años algunos, a los 4, a los 5, también se ven enfrentados, como se vio enfrentado Moisés, a un cambio, ¿sí? A recibir cada vez más un montón de cosas que van en contra de lo que Dios quiere para nuestros hijos. Por eso es tan importante, ¿no? Y leía o escuchaba tejer arquillas de junco, ¿no? Qué trabajo, ¿no? Para las mamás, tejer alrededor de los hijos arquillas de junco que los puedan proteger. Pero bueno, no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante, que es que muchas veces, como familias y como mamás cristianas, hemos educado hijos en los caminos del Señor. Hijos que han crecido en la iglesia, ¿sí? Que desde bebés están influenciados por el mensaje del Evangelio. Y voy a tomar para hablar de esto y para hablar a las mamás que tal vez tenemos hijos que no se congregan, voy a tomar un párrafo de un libro de María Elena Mamarian,
que me parece muy atinado. Por supuesto que es muy poquito lo que les voy a compartir porque no me puedo tomar tanto tiempo, pero me parecía importante referirme a esto, porque a veces decimos es importante que las mamás estemos en casa, es importante impartir el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Pero a veces cuando los hijos crecen nos damos cuenta que eso no pasa. Ellos toman sus decisiones y van por otro camino. Y lo primero que se siente es culpa. Y la primera pregunta que surge es, algo hicimos mal, ¿sí? Y no necesariamente es así. Es posible, porque no somos perfectas, que podamos hacer cosas que no están bien o que nos equivoquemos. Pero sin duda que la intención de los padres cristianos es que los hijos también puedan confiar en el Señor. Y dice María Elena Mamarián, los padres cristianos que han educado hijos en la fe también se ven enfrentados a una dura experiencia cuando sus hijos, ya adolescentes o jóvenes, quizás criados desde bebés en la iglesia, se apartan del camino cristiano o quizá nunca entran por propia convicción. Pueden ser hijos buenos, respetuosos y bien adaptados, pero cuando algo sale mal en la conducta de un hijo, inmediatamente la pregunta de los padres es ¿en qué me equivoqué? No necesariamente hay equivocación, tal vez sí, pero también los hijos toman decisiones de modo independiente. Es un tema largo, ¿no? Pero para quedarnos con algo así como que nos podamos quedar pensando, algo que nos ayude, vuelvo a tomar del libro de María Elena, ¿cuál es la actitud de Dios frente a los caminos que elegimos? ¿Sí? Que no siempre son de su agrado. ¿Podemos tratar de imitarlo intentando moldear nuestros pensamientos, sentimientos y conductas a los suyos? En primer lugar, Dios nos ama con amor incondicional, comprende nuestras debilidades. Dios se pone un límite a sí mismo. ¿Cómo? Si el límite es la naturaleza con que decidió crearnos, la posibilidad de elegir en base a nuestra voluntad. Y esto incluye capacidad para pensar, sentir y elegir voluntariamente. ¿Sí? Sería un tema muy largo hablar de los hijos adultos o jóvenes que no se congregan, aunque como dice María Elena, sean buenos hijos, la gente hable muy bien de ellos, pero bueno, han tomado como adultos decisiones que como papás o como mamás, en este caso, cristianas, no compartimos, ¿sí? Dice Hebreos 12 que Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Dónde aprendió esas cosas? Es lo que les decía antes, borrar la influencia de los padres es imposible. Es posible que sobreestimemos el impacto de las circunstancias, pero Dios es más poderoso. Tenemos que hacer nuestro trabajo como madres, como para Dios, sabiendo que Él puso esa responsabilidad en nuestras manos y debido a las presiones que hoy tenemos, una madre disponible es esencial. Bueno, habría, pero muchísimas más cosas para decir respecto de Jocabed, de lo que hizo, pero bueno, para no extenderme tanto, les dejo la tarea a ustedes, ¿sí? Que puedan seguir pensando. Y ahí llegamos a Éxodo capítulo 3, donde, bueno, ya Moisés para este tiempo, Moisés ya tiene 80 años, ¿sí? Pasó el tiempo, no nos habla mucho más de Moisés. Sabemos que él intentó adelantarse a los planes de Dios, matando a un egipcio, tuvo que huir. Bueno, ustedes lean la historia porque realmente es apasionante. Además ha estado en la tele, así que a lo mejor alguna vio la serie y tiene presentes algunos detalles. Pero en Éxodo 3 ya encontramos al pueblo de Israel en un momento de muchísima aflicción, y este hijo que Jocabed cuidó había sido elegido por Dios para ser el libertador justamente del pueblo de Israel. Y me encanta estos versículos, por eso los vamos a leer. Éxodo 3, versículos 7 al 10 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Me tomé ahí la libertad de subrayar, he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Sí? No tengamos dudas de, como decía mi hermana al principio, que los ojos del Señor están sobre nosotras. Y si estamos afligidas, el Señor está viendo la aflicción que estamos sufriendo. Si estamos orando y clamando, el Señor está oyendo nuestro clamor. ¿Sí? Y ahí dice, y he descendido para librarlos. ¿Sí? El Señor está dispuesto a librarnos, ¿sí? A escucharnos. A veces decimos, no, a mí el Señor no me escucha, estoy pidiendo y no pasa nada. Lo que pasa es que a veces no tenemos la paciencia necesaria y no entendemos que los tiempos de Dios son mejores que los nuestros. ¿Sí? A veces oramos durante mucho tiempo por alguna petición de nuestro corazón, algún deseo, y la respuesta se tarda. ¿Sí? Pero si recordamos a los héroes de la fe, dice que algunos no recibieron lo prometido, ¿sí? Y estuvieron mirándolo de lejos. ¿Eh? Aunque se tarde la promesa, tenemos que confiar en que estamos en las manos de un Dios sabio que está tejiendo nuestras vidas a su tiempo, y sepamos que su tiempo es el mejor. ¿Sí? En este tiempo llegó la libertad o el principio de la libertad para el pueblo de Israel. He descendido para librarlos. ¿Sí? Y dice también he visto la opresión. No tengamos dudas de que los ojos del Señor están sobre nosotras. Y para pasar al último punto que les dije, que era hablar de la esperanza, así como el Señor eligió a Moisés para que fuera el libertador de Egipto, también vio nuestra necesidad y envió al Señor Jesús. Sabemos de memoria Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? No sé si todas las que están acá, las que estamos acá, somos hijas de Dios, ¿sí? Si hemos recibido a este libertador, al Señor Jesús, que quiere liberarnos del pecado, de la carga del pecado y de la condenación eterna. Pero bueno, si hay alguien que no conoce al Señor Jesús como Salvador, tal vez hoy sea un buen día para hacerlo, porque solemos escuchar que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y eso parece que aquieta las conciencias, todos somos hijos de Dios, pero eso no es cierto. Todos somos criaturas de Dios, pero la Biblia dice que para ser hijo de Dios hay que recibirlo, hay que creer en Él. Hay que creer que somos pecadoras y que necesitamos que el Señor, que vino a morir por cada una de nosotras, nos limpie de todo pecado. ¿Sí? Y así entonces dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojalá que si entre nosotras hay alguien que todavía no ha pasado de ser una criatura de Dios a ser una hija de Dios, hoy lo pueda hacer. Entonces decía, así como Moisés fue elegido para librar al pueblo de Israel de Egipto, el Señor Jesús vino a librarnos a nosotras, ¿sí? Y me encanta este pasaje. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. El Dios del universo nació como un bebé y ahora lo tenemos empezando su ministerio. Dice, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Venimos hablando desde el principio de situaciones difíciles, de pruebas, de problemas, de dificultades, de cosas que a lo mejor ni siquiera nos animamos a hablar, ¿sí?
Hoy estuve antes de la reunión hablando con una chica que me decía, esto nunca se lo pude contar a nadie. A veces hay cosas tan dolorosas guardadas en el corazón que no nos animamos a contarle a nadie. Pero el Señor Jesús dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Así que eso que no te animás a contarle a nadie, se lo podés contar al Señor porque Él está dispuesto a escuchar tu clamor. Dice, sigue diciendo, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, bueno, a predicar el año agradable al Señor. Dice que enrollando el libro lo guardó. Y ahí, bueno, yo ponía, somos el objeto de su amor, ¿sí? De este amor tan grande, ¿cómo podemos vivir sin esperanza? Y les aseguro que hay mucha gente desesperanzada en este tiempo. Aún dentro del pueblo de Dios. Por eso creo que el Señor nos está instando a hablar de la esperanza, a recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde estamos esperando al Salvador. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor ascendió? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y a veces me imagino a los discípulos mirando el cielo, van pasando las edades y llegamos a nosotras también mirando el cielo y esperando al Salvador. Pero no tenemos que olvidarnos, ¿sí?, de esto, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. El otro día escuchaba a una hermana que decía, somos como peces fuera del agua, ¿sí? Que realmente podamos vivir así, que no nos acomodemos tanto a este mundo, que estemos esperando que el Señor nos venga a buscar. Pero mientras tanto también pensar en aquellos que nos rodean y que todavía no lo conocen, ¿sí? Que realmente podamos transmitirle a esas personas que todavía caminan sin el Señor esta gran esperanza que nosotras tenemos, ¿sí? Y tener en cuenta las verdades y las promesas. A veces nuestras emociones, nuestros pensamientos nos engañan, ¿sí? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso? Entonces no tenemos que confiar en nuestras emociones. Uy, mira, estás sola. No, no estás sola. El Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Uy, mira, no tenés ayuda de ningún lado. No, yo no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Nosotras cuando los pensamientos y las emociones nos quieren mentir, por supuesto que el que está usando esto es nuestro enemigo, el diablo. ¿Sí? Él lo que quiere es que nosotras estemos desanimadas, tristes, y que no recordemos las promesas. Pero nosotros tenemos que tener presente la verdad de la palabra en nuestra mente para poder contrarrestar todas estas mentiras, ¿sí? Me encanta Juan 14 porque los discípulos estaban re tristes, porque ya estaban sabiendo que el Señor se iba. Y el Señor, para animarlos, les dice, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Hoy hay mucha gente con el corazón turbado, tal vez nosotras mismas, no todos los días son iguales, ¿no? Hay días que pareciera que estamos con el espíritu ahí arriba, que estamos todo muy bien, y hay otros días que no son tan agradables, por circunstancias, por pensamientos, pero el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, ¿sí? Y otra vez, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, chicas, vamos para allá, el Señor nos está esperando. Algunos hasta se animan a decir, uy, ¿cómo será mi casita allá en el cielo? Recién una hermana hablaba de que se me está filtrando de la casa del vecino. Bueno, no nos vamos a quejar de nada de eso cuando estemos en nuestra casa celestial que nos está esperando. Y por lo que estamos viendo alrededor parece que nos falta mucho para eso. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tengamos presentes estas promesas, estas verdades, para que nos alienten en el caminar diario, ¿sí? Y no bajemos la mirada, porque es re fácil bajar la mirada. Y el Señor nos advierte una y otra vez que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Se acuerdan de Pedro cuando dejó de mirar al Señor? Vio el mar turbulento, el viento, y se empezó a hundir. Y dijo, Señor, sálvame. Y al instante el Señor lo salvó. Que si en algún momento nos damos cuenta que estamos bajando la mirada, podamos decir, Señor, sálvame. Ayúdame a volver a enfocarme
en que no soy de este mundo y en que estamos esperando una patria mejor, ¿sí? Dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Verdades y promesas para tener en cuenta. Y por último, me gustaría que nos quedemos pensando en este texto, ¿sí? Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que podamos juntas decir esto. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Que sea el deseo de nuestro corazón, ¿sí? Como dijo Pablo, que para mí el vivir sea Cristo y el morir ganancia. Mientras el Señor nos tenga acá, tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que sacarnos las pantuflas porque todavía hay gente que necesita conocer del Señor, porque hay gente que necesita ayuda, ¿sí? Ayuda en el sentido más amplio del término, ayuda humanitaria. Tenemos que seguir sirviendo al Señor, ¿sí? Porque la gran comisión todavía está vigente. Tenemos que hacer, pero siempre con la mirada, con las valijas listas, ¿sí? Como dice Pedro, ceñidos vuestros lomos. Tenemos que estar listos porque en cualquier momento el Señor nos viene a buscar. Así que bueno, que realmente podamos decir juntas amén. Sí, ven Señor Jesús. Así que bueno, esto es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes, para que tengamos en cuenta situaciones, decisiones y esperanza. ¿eh? Bueno, nada más y que el Señor las bendiga mucho y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.